Veamos el siguiente gráfico donde podemos visualizar dos circunferencias de color blanco. Esta circunferencia tiene como diámetro AB y mide 5 unidades, y tenemos una circunferencia menor donde el diámetro es AB y mide 2 unidades. Vamos a visualizar primero lo que tenemos en la circunferencia de diámetro 5 unidades. Fíjense, una circunferencia se puede dividir en 360 partes y cada parte representa un grado. Por lo tanto, acá tenemos 360 grados. Y un diámetro divide a la circunferencia en dos partes. Por lo tanto, si la divide en dos partes, esta ruta que estoy señalando, desde A hasta B, este arco comprendido o parte de la circunferencia, mide 180 grados. ¿De acuerdo? Vamos a definir qué cosa es un triángulo inscrito. Un triángulo inscrito es aquel triángulo en el cual una circunferencia pasa por sus tres vértices. Vean acá. La circunferencia en blanco pasa por el vértice A, C y B. Por lo tanto, el triángulo amarillo es inscrito. O cuando los tres vértices de un triángulo se encuentran en la circunferencia. Vamos a aprender una propiedad de las circunferencias. Nosotros tenemos en el punto C o en el vértice C que está en la circunferencia un ángulo que se forma entre el vértice C y el vértice A y entre el vértice C y el vértice B. Ese ángulo que se forma es un ángulo inscrito, así se llama. ¿Por qué inscrito? Porque el vértice está en la circunferencia. Ese ángulo inscrito comprende un arco. ¿Cuál es el arco? Este arco que estoy señalando, desde A, siguiendo la ruta, hacia B. ¿De acuerdo? Ese arco AB, como dijimos, mide 180 grados, o ese sector de la circunferencia, o parte de la circunferencia. Si esto mide 180 grados, la propiedad dice que el ángulo inscrito mide la mitad. Por lo tanto, este ángulo sería 90 grados. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con el triángulo ABI y ABN, donde el vértice I y N están en la circunferencia y el sector de la circunferencia o arco comprendido es el mismo, que mide 180. Por lo tanto, este ángulo también mide 90 y este ángulo mide 90. Si ustedes ya tienen definido esta condición, se van a dar cuenta, o está clara esta condición, se van a dar cuenta que acá podemos construir infinitos triángulos rectángulos con el mismo o que comprenden el mismo arco. Por lo tanto, el ángulo vale 90 grados. Y pueden aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a la circunferencia menor de diámetro 2. Tenemos los mismos triángulos, solamente que son más pequeños. El amarillo, el azul y el rojo. Los ángulos son los mismos. No los he puesto porque ya no se vería la imagen. Pero son los mismos. Y cuando ocurre eso, cuando ocurre que los ángulos son los mismos, por ejemplo, el ángulo en este triángulo menor o más pequeño, digamos, también mide 53 y en el otro triángulo mayor también mide 53. El ángulo aquí mide 37 y en el triángulo mayor mide 37. Entonces los ángulos internos son iguales. Entonces se dice que los triángulos son semejantes. ¿Y qué significa eso? Que los lados son proporcionales. Quiere decir que el lado AC de este triángulo rectángulo amarillo es proporcional al lado AC del triángulo menor inscrito en la circunferencia menor. Y lo mismo sucede con todos los otros lados de los otros triángulos. Bueno,
Si ustedes tienen una cuerda y hacen la cantidad de nudos que se muestra en la foto, espaciados una misma distancia, de tal manera que un lado de este triángulo esté conformado por 4 espacios, 1, 2, 3, 4, el otro lado por 3, 1, 2, 3, y el tercer lado sería por 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ustedes van a tener un triángulo rectángulo, tal como muestra la escuadra, donde la escuadra es una escuadra de lado 3, lado 4 y hipotenusa 5. Y el ángulo recto se encuentra opuesto al lado 5. ¿Dónde estaría el ángulo recto? Aquí. Entonces, esta es una forma antigua, según la historia, de determinar un ángulo recto de 90 grados. Bien, tenemos una nota curiosa en el fútbol. Vean, tenemos un balón de fútbol que tiene un diámetro de 22 centímetros. Y aquí hemos esquematizado un zapato de fútbol en donde se marca un punto rojo en la parte alta del pie, que representa la zona más sólida del pie o la zona más resistente, desde donde tú puedes patear la pelota con bastante fortaleza. Cuando aproximamos el pie hacia la pelota, hacemos aquí un contacto. Esa distancia de ese punto de contacto hacia el centro de la pelota tiene 5 centímetros, que es el margen que tienes para efectuar un tiro con bastante potencia y exitoso. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí o puede ser aquí, dentro de ese rango de 5 centímetros. Claro, puedes patear la pelota en la zona baja, pero ya no con la parte alta del pie, con la parte baja, que tiene menos fortaleza, y quizás sea exitoso. Y también puedes patear la pelota por encima del centro de la pelota. Claro, si es con mucha fortaleza, igual el tiro sería hacia abajo y te podrías lastimar el pie. Entonces recuerden, tenemos 5 centímetros como rango para poder patear una pelota con bastante fortaleza y que sea exitoso, ¿no? Quizás esto les sirva cuando en algún momento tengan que jugarse un partido de fútbol y tengan que tomar una decisión al respecto. Aquí tenemos una nota curiosa cuando efectuamos un tiro penal en el fútbol. Tenemos la posición del arquero en el punto B, la posición de la pelota en el punto P y la posición del jugador. Tenemos el travesaño que mide 7.32 metros, el parante que mide 2.44 y el otro parante que mide lo mismo. Cuando efectuamos un tiro penal, tenemos que tomar una decisión. ¿Hacia dónde vamos a lanzar la pelota? Puede ser a la derecha del arquero, a la izquierda, a la parte superior, a la parte inferior, a la parte central. Es una decisión que tenemos que tomar. ¿Pitágoras es aplicable aquí o no? Es la pregunta. Entonces tú puedes visualizar aquí desde el punto P hacia el arquero, hacia el punto B un cateto. Y del punto B hacia el travesaño podemos ver el otro cateto. ¿Y qué sería la distancia que une el punto P al punto A? La hipotenusa. Entonces acá tenemos un triángulo rectángulo recto en B. ¿Podemos aplicar Pitágoras? Sí se puede, porque aquí esta longitud mide 11, la altura del parante es esta, 2,44, o sea, esta distancia mide 2,44, y por lo tanto, si conocemos los catetos, podemos conocer la hipotenusa, y sabemos cuánto mide esta hipotenusa. Entonces sabemos cuánto mide la longitud de la línea roja. ¿Y qué pasa con la línea amarilla? ¿Podemos conocer o no cuánto mide la longitud de la línea amarilla? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos este triángulo A,
BC. Conocemos a B, que es la medida del parante. Conocemos AC, sí, porque es la mitad del travesaño, 7.32 entre 2. Entonces, si conocemos estos dos catetos, conocemos la hipotenusa de este triángulo pequeño. Y si tenemos la hipotenusa de este triángulo pequeño, esa hipotenusa formaría el cateto del triángulo rectángulo BPC. Ya conocemos este cateto, que sería calculado mediante el teorema de Pitágoras. Tenemos el otro cateto, que ya es conocido porque mide 11, entonces podemos calcular por Pitágoras también la distancia de la longitud a María. Si ustedes efectúan el cálculo, se van a dar cuenta que la longitud de la PC de la línea María es 56 centímetros más larga que la línea roja. Entonces la pelota recorre 56 centímetros más. ¿Conviene o no conviene patear la pelota ahí? Si va a recorrer un poco más de longitud. ¿Y el arquero? ¿Qué pasaría con el arquero? El arquero mide 1,80 con los brazos extendidos porque cuando se lanza hacia la esquina izquierda superior se va con los brazos extendidos. Mide 2,20. ¿Y cuánto mide esta longitud? Mide 4,39,8 si ustedes aplican Pitágoras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el arquero prácticamente en diagonal va a brincar 2 metros a 2,20 metros para alcanzar la pelota. O sea, tiene que brincar en esta diagonal 2 metros a 2,20 metros y la pelota avanza 58, tiene que recorrer 58 centímetros más. ¿Conviene o no conviene? ¿Y qué pasa con la línea roja que conforma el triángulo ABP? Tenemos la longitud que es 11, tenemos el cateto que es 2,44 y la hipotenusa que es la línea roja. En este caso, esta hipotenusa es menor a esta otra hipotenusa. Entonces, de cada triángulo. Entonces, diríamos que es mejor, más conveniente, definir el tiro por la línea roja. Pero si el arquero no se mueve, la pelota va a ser fácilmente atrapada. Y es más, si no toman en cuenta lo que les expliqué sobre los 5 centímetros en el gráfico anterior, la pueden patear muy abajo y la pelota que pasa en muchos casos se va hacia arriba, por tratar de posicionarla por encima de la cabeza del arquero. Si la lanzan hacia el lado izquierdo superior, quizás haya más opciones, ¿no? De poder tener un tiro exitoso. Si la lanzan a la parte inferior, también podría ser exitoso. Bueno, tomando en cuenta estas consideraciones de Pitágoras y lo indicado en el gráfico anterior respecto a los 5 centímetros, al rango de los 5 centímetros para patear una pelota con bastante fortaleza, ustedes podrán tomar una decisión el día que tengan que efectuar un tiro penal. Es importante tener este conocimiento para la demostración del teorema de Pitágoras. Triángulos semejantes. Consideraciones para triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos internos, correspondientes u homólogos, son iguales. Dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes u homólogos son proporcionales. Miren, tenemos el triángulo ACB, que es un triángulo rectángulo en el ángulo C conforma el ángulo de 90 grados. Este triángulo rectángulo tiene ángulos internos de 30 y 60 grados. Lógicamente, el ángulo recto aquí es de 90 grados. Y hemos trazado desde el vértice C una longitud que es perpendicular a la hipotenusa. ¿Qué quiere decir que es perpendicular? Que cuando la trazamos, forma un ángulo de 90 grados aquí y aquí. O sea, la corta a la hipotenusa en dos partes de forma perpendicular.
¿De acuerdo? Esta hipotenusa, que es AB, el lado AB, se llama C, y al trazar esa distancia perpendicular a la hipotenusa, divide a la distancia C en dos partes, que la llamamos M, que es desde A hasta H, y la llamamos N, que es desde H hasta B. También tenemos los catetos A y el cateto B. Entonces, realizamos el corte de este triángulo por la zona de la línea perpendicular a la hipotenusa. Aquí está. CH, CH. Es como que le hubiéramos partido el triángulo en dos partes. Y conformamos dos triángulos. El triángulo rectángulo AHC y el triángulo rectángulo CHB. De igual forma, tenemos que en este triángulo los ángulos internos son 30 y 60. Y en el otro triángulo también tenemos los ángulos de 30 y 60. Por lo tanto, el triángulo ABC o ACB recto en C es semejante al triángulo AHC recto en H. Y que también el triángulo ACB recto en C es semejante al triángulo rectángulo BHC recto en H. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que existe una proporción entre los lados de los triángulos. Por ejemplo, en el triángulo ACB, el lado del triángulo que es A, que conforma el cateto, se opone al ángulo de 30. Entonces, A es proporcional ¿a quién? Vamos a ver, al triángulo AHC. ¿Quién se opone en este triángulo al ángulo de 30? H. Entonces, A es proporcional a H. Veamos el caso del ángulo de 60 grados. ¿Quién se opone en el triángulo rectángulo ACB al ángulo de 60 grados? Se opone B. ¿Y quién se opone en el triángulo AHC al ángulo de 60 grados? Se opone M. Entonces, B es proporcional a M. De igual forma, hacemos lo mismo con el triángulo ACB recto en C y el triángulo BHC. Al ángulo de 30 se opone A, al ángulo de 30 se opone N. Al ángulo de 60 se opone B, al ángulo de 60 se opone H. De esa forma, guardan la relación de proporción.